Senador Gustavo Petro, tiene la palabra. Yo creo que el debate de fondo no es este que se plantea por Barón y Pacheco, senadores. Esa es una excusa, con el debido respeto. La pregunta ¿es investigable y juzgable el fiscal? Y entonces la respuesta remite a la eficiencia, eficacia y pertinencia de una institución que se llama la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es otro debate, porque en general la Comisión de Acusaciones no funciona. No digo no funciona, genera una impunidad porque su origen es político. Sus procesos son políticos. Por el origen mismo de sus componentes. Son parlamentarios, son congresistas de elección popular y pertenecen a bancadas de partidos políticos y por razón obvia tienen posiciones políticas. Ofician como juez, como fiscal al mismo tiempo, como instructores de investigación, siendo políticos. Claro, de aquí podría derivarse si la soberanía popular a través del voto y la representación no tienen la facultad entonces de, a través de sus representantes, ejercer una acción judicial contra otros altos funcionarios del Estado que no son de voto popular, como el fiscal general de la Nación. Y entraríamos a un debate sobre la pertinencia de la democracia representativa en términos del ejercicio de la justicia. De hecho, el mismo liberalismo en términos amplios nunca permitió, y creo que tenía razón, el que los jueces en sí mismos fueran de elección popular. Y no lo permitió porque la justicia popular es muchísimo más drástica que una justicia que se deba a normas preestablecidas. Es decir, que si usted convoca una asamblea de ciudadanos y pone el destino, la libertad o incluso la vida, como sucedía antes, de un ciudadano, en general eran ciudadanas, a la decisión popular, generalmente no se tiene en cuenta si ese ciudadano o ciudadana es culpable, sino una especie de se llama así, de criterio punitivo que está por encima de los derechos de la gente. La justicia popular lleva al fusilamiento, a la guillotina. Y por eso se crearon normas preestablecidas y ese es, digamos, uno de los aportes del liberalismo filosófico a la construcción de la democracia en el mundo, el que nadie puede ser juzgado sino por normas preestablecidas. Esas normas son leyes. Aquí, en el caso concreto de un ciudadano o de una ciudadana que se llame fiscal general de la nación, ¿quién lo juzga? ¿Quién lo podría investigar? Nuestra Constitución dice que la Comisión de Acusaciones de la Cámara nunca será, por el origen político, tanto del fiscal, que al final lo determina el presidente de la República a partir de la terna, como de quienes son sus jueces, los congresistas de Colombia de elección popular. ¿Y qué pasa si un fiscal no es juzgable, no es investigable, no tiene control? Eso no es una democracia. No solamente respecto al fiscal, podría ser respecto al presidente, respecto a los altos funcionarios del Estado. Si hay un funcionario público no controlable judicialmente, no hay democracia, porque ese fiscal se va convirtiendo en un superpoder que viola al final los derechos y las libertades de la ciudadanía con un sesgo que en el caso colombiano es político. Político. Tenemos fiscales políticos. Fiscales que condenan de acuerdo a un criterio político o que
exoneran de acuerdo a un criterio político. El resultado final es el inmenso grado de impunidad que hay en Colombia. Si el fiscal no es controlable, el fiscal general no es controlable, sus súbditos, porque se vuelven así, súbditos, dejan de ser también controlables. Y tenemos una justicia que no da confianza a la ciudadanía, que hoy por hoy las encuestas muestran uno de los hechos más anómalos de la democracia, entre comillas, colombiana, y es que la ciudadanía no cree en la justicia. Uno de los hechos por los cuales hay esta desconfianza, el fundamental, es la impunidad. Y la impunidad se genera, entre otras cosas, de manera generalizada, porque hay una impunidad particular, la de los altos magistrados, la de el fiscal general, la de los altos cargos del Ejecutivo y de la justicia en Colombia. Y esa impunidad tiene que ver con una institución específica, la Comisión de Acusaciones. Entonces, la propuesta de Barón y Pacheco al final es: sigamos como vamos. Sigamos como vamos. Sigamos como vamos es que la impunidad cunde. Y si la impunidad cunde, la violencia cunde. No es la paz, es la violencia. La esencia misma de un Estado, que en su origen legítimo es el de garantizar la convivencia, deja de existir. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? No estoy hablando del futuro, estoy hablando de un pasado de 2 siglos y de un presente. El Estado de Colombia no garantiza la convivencia y al no garantizar la convivencia no es legítimo desde el punto de vista de su función esencial. La incumple, no puede cumplirla. Esa imposibilidad tiene que ver con que no somos capaces de destruir la impunidad, y eso comienza por la cabeza. Eso comienza porque un presidente pueda ser realmente juzgable. El único que sería juzgable aquí en Colombia en su historia es si el presidente es de izquierdas. Pero si es de la misma política tradicional, nunca juzgable. Usted ve el caso Barón, senador Barón, de ahora, digamos, de la noticia actual, de moda. Ya pasará mañana o pasado. El expresidente César Gaviria y el expresidente Andrés Pastrana tienen cuentas y dineros en paraísos fiscales. ¿Eso es presentable en una democracia? ¿Quién los juzga y los investiga, doctor Pacheco? El que tendría institucionalmente que investigar, dado que tener dineros fuera de Colombia no es delito en nuestra legislación, es probablemente una elusión, una evasión de impuestos. Probablemente, quizás probablemente los dineros no tengan fuente legal, entonces ahí sí sería un delito. Quienes tendrían que juzgar eso por el lado de la presunción de un delito es la misma Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y por el lado de una posible evasión de impuestos, lo tendría que hacer la DIAN, su director, señor Junco, que se llama, ya ni le veo la cara. Pues el director también tiene cuentas en los paraísos fiscales. Es decir, el que tiene que investigar por evasión de impuestos a César Gaviria y Andrés Pastrana incurre en la misma irregularidad. Eso es garantizar justicia en Colombia. La tributaria o la penal. No. Pero como se trata es de que esos grandes poderes no sean juzgables. Ese es el objetivo del sistema real político de Colombia, que los grandes poderes no sean juzgables, porque si no también serían juzgables los intermediarios, los medianos, todo un régimen, un sistema de vivos que se quedan con el dinero público o se enriquecen con la función pública. Como esa es la lógica real del régimen, pues no cambiamos las normas que tienen que ver con el sustento de ese régimen.
El señor más rico de Colombia, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, propietario de un diario, el diario El Tiempo, de comunicación social, y poseedor de la mayor parte de la banca de Colombia, es probablemente un evasor de impuestos. Ya lo habíamos detectado en los debates de control político como socio de un delincuente, el señor Odebrecht, socio de un delincuente, en una sociedad que cometió delitos. ¿Lo juzgaron en la fiscalía? No. ¿Por qué? Porque el fiscal general era el abogado del delincuente. Oigan eso, el fiscal era el abogado del delincuente. No lo hace a él delincuente, al ser abogado, obviamente. Pero al ser fiscal, ¿qué le sucede a la democracia en Colombia? Claro, debería ser investigable, ¿cierto? Debería ser juzgable. Pero ¿quién juzga al fiscal? La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la misma culebra que se muerde la cola, el mismo sistema de impunidad que garantiza la impunidad, y al garantizar la impunidad se garantiza el saqueo de Colombia y se garantiza que continúe la violencia de Colombia. Ya eso lleva, doctor Pacheco y doctor Barón, el que no cambiemos las normas que tienen que ver con este tema. Nos podemos construir una excusa, pero en mi opinión el fiscal general de la nación debería ser investigable y juzgable como cualquier ciudadano de la República, en mi opinión. Y tendríamos que, se empezaría a desmenuzar, a derribar el régimen de la impunidad en Colombia. Si no, volveremos a la triste realidad. Un señor director de la DIAN que no puede investigar a 2 expresidentes por evasión de impuestos porque él mismo los ha evadido. Un fiscal general que no puede investigar al hombre más rico de Colombia en su sociedad con un delincuente y cometiéndose un delito contra el patrimonio público porque es el abogado del delincuente. Y nada pasa. Y entonces una mayoría nacional que aplaude porque la televisión, los canales, etcétera, que son propiedad de ellos, ni siquiera les muestran la realidad de lo que está pasando con su dinero, con su país, con su estado, con su futuro, porque al final estos hechos no son sino constructores de violencia. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué Colombia es violenta? ¿Es que los colombianos somos violentos? No, porque hay un régimen que se construye sobre la base del saqueo y de la violencia. Entonces yo los invitaría, porque el tema es quién investiga y juzga al fiscal. Supongamos que no sea la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no puede ser un juez del común? O sea, ¿por qué mantener la tesis de que sea un organismo político ineficaz desde el punto de vista del ejercicio de la justicia de origen parlamentario, como la Comisión de Acusaciones, la que tenga esa función en la Constitución de Colombia? Si eso al cabo de las décadas, yo diría de los siglos, esa institución debe tener más de un siglo, habría que mirar su origen en la historia de las normas. Esa institución no sirve, nunca ha servido, solo sirve para una cosa, impunidad. Y solo se mantiene por una razón, se quiere mantener la impunidad. ¿Por qué no intentamos cambiarlo con el fiscal? Al menos, que sea juzgable e investigable por otro tipo de entidades, la que juzga e investiga a cualquier ciudadano del común de Colombia. Gracias, presidente. Presidente.